¿Qué tal? Yo soy el nefrólogo Carlos Parra, tu nefrólogo de confianza. Hoy te voy a hablar de cuál es la evolución de los tratamientos para los pacientes renales. La verdad es que a ti ya te tenemos loco con que te damos una pastilla, te damos de otra, oyes nombres raros, oyes cosas para la presión, ifedipina, amlodipino, valsartán, telmisartán, dapagliflozina, canagliflozina, todo finerenona, y oyes un montón de información. Y a veces tú te haces preguntar, y si no te lo preguntas, yo te lo voy a decir. Bueno, ¿y cómo surgió todo o cómo ha evolucionado todo durante los años? ¿Por qué los pacientes realmente ahora tienen mejor pronóstico que antes? Antes, no dándoles ningún tratamiento, progresaban así rapidísimo. Hoy tenemos muchos pacientes que pueden tener terapia conservadora y estar años sin comenzar diálisis. ¿Y cómo es esto? Miren, las terapias para reducir el riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal asociada a diabetes han evolucionado durante los últimos 40 años. Entonces, esto hace referencia más a la diabetes, pues porque es la causa número uno de insuficiencia renal en el mundo. También es la causa más estudiada, por lo tanto es la causa más tratada, más medida y de la que se puede comentar más. Si aquí vemos una tabla donde tenemos primero arriba décadas, 80, 87, 94, 2001, 2015, 2022. Y aquí tenemos cómo estaba la función renal, digámoslo así. Aquí tienen mililitros por minuto por año y cuánto perdían. Por ejemplo, aquí perdía 10, aquí perdía 2, aquí perdía 0, ¿no? Y entonces vemos que en el 80, pues nada, o sea, estos pobres pacientes tenían una función de perder 10 mililitros por minuto al año, o lo que llamaríamos un 10%. Así, cuando les hablan de porcentajes, mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, en un siguiente video les voy a explicar más eso para que sepan calcularlo. Y entonces, pues, ¿qué opción teníamos? Puros antihipertensivos. ¿Y cuáles antihipertensivos? Pues había antihipertensivos muy primarios que no tenían que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, y más o menos hasta los 90 ya empezaron a ver los ARAs y los IECAS. Para que se den una idea, ARAs son valsartán, telmisartán, losartán, eso se le llamamos ARAs, o son antagonistas del receptor de angiotensina. Angiotensina es una hormona que te hace que tengas la presión alta, ¿no? Pues por eso la bloquean. Y los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, hacen que haya una enzima que se bloquea y no produzca tanta angiotensina, pues son mecanismos de angiotensina. Y entonces, pues se vio que estos, en lugar de hacer que ya perdieras 10 de función, te la bajaban a como una pérdida de 6 de función. Pero fíjense, desde los 90 hasta la actualidad, hueco tremendo. Había 20 años que ya nomás podías dar IECAS y ARAS, o sea, captopril, lisinopril, son los IECAS, y los ARAS es valsartán, telmisartán y todo eso. Y entonces, pues uno vivía desconsolado porque ¿qué más les podía ofrecer? Y de repente ahora ya hay dos cosas que ofrecer más. Entonces, en estas últimas décadas hemos estado estudiando los ISGLT2S, con estos estudios que aquí se mencionan, con estas referencias en miles de pacientes, y estos son los dapagliflozina y todas las gliflocinas, y los ARMs, que son las antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, que aquí es la finerenona, que se estudia en estos estudios con estas referencias. Todas son de la mejor revista de medicina, que es el New England Journal of Medicine, ¿no? Entonces, si bien les voy a explicar terapias de alto lujo y de alta moda que están ahorita, va a estar muy chida la explicación, pero primero siempre va a ser lo primero. Yo les puedo hablar de cosas de metabolismo, inflamación, hemodinámica y todo lo que les gusta que les digan de alta tecnología, de términos ahí rimbombantes, rebuscados. Pero primero no podemos dejar de ponerles la alimentación y la actividad física. Si tu médico o tu asociado de salud o el que te trate nada más está en onda de empastillarte y no te ha mandado al nutriólogo, no te ha mandado a rehabilitación, a hacer un programa de ejercicios, pues realmente búscalo tú por tu cuenta. A lo mejor realmente él no tiene
visión, esa capacitación. Yo no voy a decir que sea malo, seguramente es un profesional de salud muy bueno, pero eso se le está olvidando. Y entonces a ti que no se te olvide, y antes de hacer todo esto, antes de buscar la pastilla milagrosa, no dejes estas cosas que son lo importante. Fíjense, lo que les voy a comentar aparece en todas las guías mundiales, Asociación Mexicana Americana de Diabetes, la europea, la del corazón cardiovascular, la de enfermedad renal mundial. Y finalmente dice que tiene que haber un manejo holístico. Holístico quiere decir que se ataque la enfermedad por varios puntos, por varios mecanismos de acción. Y entonces vuelve a lo mismo. ¿Cuáles serían? Pues los medicamentos que modifican la renina, angiotensina, aldosterona, que son los sartán, todos los ARAs y los IECAS, o sea, captopril y sinopril, ¿va? Y que ahora se debe incluir finerenona y un ISGLT2, ¿no? ¿Cuáles son los ISGLT2? Son los inhibidores de la reabsorción de glucosa a nivel tubular, o llamadas todas glifosinas. Son medicamentos que originalmente se desarrollaron como glucosúricos, es decir, para que tú orinas la glucosa. Por lo tanto, oh Dios bendito, toda la glucosa que te comes la orinarías y perderías incluso calorías. Son fármacos que, aparte de que te controlan de la diabetes, estimulan la pérdida de peso y tienen muchas ventajas, pero después se vio que pues si también es un diurético, también hace que pierdas volumen del cuerpo y que te puede ayudar para la protección renal por sus mecanismos de bloqueo a ese nivel, y también para la insuficiencia cardíaca, de tal suerte que son fármacos pues de una década para acá, que son los consentidos. Todo el mundo ya los conoce, conocen la dapagliflozina, la canagliflozina, la empagliflozina o la ertugliflozina, ¿sí? Y entonces pues son esos los que hay que agregar también. Y no es para que te automediques, recuerda, si te gusta, suscríbete, no te automediques, esto es solo para que conozcas lo que le vas a preguntar a tu médico y él pueda ayudarte mejor. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Toda la sangre del cuerpo llega a las unidades, se llaman glomérulos, que son unidades microscópicas dentro del riñón, hacen esta red así toda intrincada de vasitos, donde esto es un filtro y el filtro extrae el plasma de la sangre y aquí es donde se va a formar la orina. Después de pasar por estos túbulos, 180 litros por día se van a filtrar acá y 180 litros o 178 litros se van a reabsorber, porque en esta parte, en el túbulo proximal, todo eso se reabsorbe y debería de reabsorberse también la glucosa. Sin embargo, si yo tomo un ISGLT2, ¡paz!, bloquea la reabsorción de la glucosa. Luego entonces voy a empezar a orinar, a orinar, a orinar, y cuando me midan la glucosa en el examen de orina voy a tener 1000 de glucosa o 2000 de glucosa, y los pacientes luego vienen espantados que ¿por qué pasa eso? Pues es porque están tomando el medicamento y se verifica que realmente ocurre lo que se dice que ocurre. Y entonces, al final de cuentas, lo que aquí se filtró que no se reabsorbe, terminamos obteniéndolo con un aumento en la excreción de glucosa que provoca los efectos que ya he dicho. En cambio, el fármaco finerenona es un medicamento que se hizo contra la fibrosis renal. Primariamente se ha estudiado la fibrosis secundaria de diabetes, pero también se ha empezado a usar y se va a estudiar y demostrar para causas que no son diabetes y que fibrosan el riñón o que tiene riñón chico. Ojo con lo que les estoy diciendo. Y ya por último les presento esta gráfica que dice que los pacientes en un estudio de Hirschsprung, que está en el diabetes y obesidad y metabolismo de 2023, si tú usas combinado un ISGLT2, una RM y un ECA o un ARA contra tratamiento convencional, todo esto subirían. Estos son los de tratamiento convencional y esta tasa de filtrado tienen, y a la larga tendría una diferencia en disminuir la progresión de la enfermedad, por así decirlo, con lo que realmente bien utilizados te podrían servir, pero bien utilizados. ¿Y quién los va a saber utilizar? Pues tu médico. Entonces, espero que esto te haya dado un pequeñito panorama de estos fármacos que son fantásticos, que sepas por qué se te mandan, que sepas que tienen muchas utilidades, que el que lo domina son tu médico. No he hablado de sus toxicidades, también las tienen. La finerenona puede subir el potasio, puede provocar falla renal, igual a la dapagliflozina, entonces tiene que vigilar su uso. Pero cuando están utilizados y tú los toleras,
generalmente podrían a la larga evitar, y cuando los usas temprano, no cuando ya te dicen que tienes que dializar, ya quieres tomártelos para que funcionen, no, así no funcionan, son en una etapa inicial y preventiva. Si te gusta el video, dale like, suscríbete, compártelo. Yo soy el nefrólogo Carlos Parra, tu nefrólogo de confianza, y nos vemos en el próximo video.